Hola Alejandro, es un placer poder compartir contigo unas reflexiones sobre un tema tan apasionante como es la remisión y poder hacerlo uno frente al otro, algo a lo que ya no estábamos acostumbrados en los últimos meses por culpa de esta pandemia, pero que hemos podido realizarlo gracias a las medidas de seguridad, ¿no? Y a las medidas de distanciamiento social que me permiten verte enfrente de mí para tratar este tema tan apasionante. Pues sí, Susana, la verdad es que opino absolutamente lo mismo. Es una pena todo esto que estamos pasando y tenía enormes ganas de poder estar con un compañero como tú, hablando y discutiendo nuestras opiniones, aunque estemos tan lejos como estamos ahora, ¿no? Pero yo creo que tenemos algo bonito por delante. Tenemos un reto. Tenemos 45 minutos para poder intentar llegar a una conclusión sobre un aspecto tan importante como es la remisión en el paciente con artritis reumatoide. Sí, efectivamente, la remisión es el objetivo que tenemos todos los que abordamos a pacientes con artritis reumatoide, y aunque creemos tener claro el concepto, no siempre el concepto de los clínicos coincide con el concepto que tienen los pacientes o incluso con el que tienen nuestros gestores. Buscar la fórmula para poder aunar y llegar a un concepto común que nos permita mantener de forma persistente a nuestros pacientes en remisión y, por tanto, mejorar su calidad de vida, pero también su futuro, es indispensable. Fíjate, cuando hemos empezado nuestra conversación, comentábamos que todo el mundo, todos los reumatólogos, estamos de acuerdo que el objetivo del tratamiento de un paciente con artritis reumatoide es la remisión. Pero cuando intentamos explicarle a un paciente que el objetivo de nuestro tratamiento es la remisión, el paciente no lo entiende. Fíjate, yo les pongo un ejemplo, les digo, imagínese usted que la actividad, que su enfermedad es como una línea, como una carretera. Y en un extremo está pues estar muy bien, muy bien, muy bien, y en otro extremo es estar muy mal, muy mal, muy mal. Digo, pues la remisión es estar lo más cerca posible de ese lado que está muy bien, muy bien, muy bien. Y el paciente pues me dice, bueno, eso es como estoy curado. Y no, tú le tienes que explicar y yo le tengo que explicar que la curación es otra cosa. Las infecciones se curan. Tú les tratas con antibióticos, están 7 días, al cabo de los 7 días suspendes el antibiótico y el paciente está curado. Pero aquí no. La remisión es estar bien, pero desgraciadamente en la mayoría de los casos los pacientes tienen que seguir tomando el tratamiento y eso es algo que tienen que entender muy bien. Porque el concepto de remisión es algo que nosotros lo podemos tener claro como concepto, pero cuando intentas explicar, a ver, explícame qué es, pues no lo sabes porque hay distintos índices, hay distintas situaciones, hay distintos pacientes, distintas manifestaciones. Entonces, bueno, pues tienes que intentar entender que el concepto de remisión tiene que juntarlos todos y tiene que ser el estado más satisfactorio que pueda tener un paciente, ¿no? Sí, efectivamente. La comunidad científica, sobre todo los reumatólogos, parece que tenemos muy claro cuál es el concepto de remisión, ¿no? Pero utilizamos parámetros objetivables, ¿no? Datos exploratorios, datos de laboratorio. Sin embargo, el paciente contempla otros aspectos que no siempre son contemplados por los reumatólogos, como son factores subjetivos, ¿no? Pues la rigidez, el cansancio, incluso la capacidad para poder hacer su vida diaria, ¿no? Por otra parte, también tenemos la perspectiva de los gestores, ¿no? Los gestores sí tienen interés en definir la remisión, pero precisan índices sencillos, índices aplicables, ¿no? Si bien es cierto que el enfoque lo hacen desde un punto de vista como más epidemiológico, más amplio, algo que les permita pues, planificar y algo que les permita garantizar o facilitar el acceso a los tratamientos, ¿no? Bueno, tenemos un reto que es aunar lo que quieren los clínicos, lo que quieren los pacientes y lo que quieren los gestores, porque realmente lo que queremos es todos lo mismo, pero se trata de encontrar la carretera que nos lleve hacia ese objetivo común.
Ya que lo mencionas, ¿tú cuál crees que es nuestra perspectiva de la remisión? La perspectiva que tenemos los reumatólogos de la remisión es alcanzar la ausencia de actividad de la enfermedad o, en su defecto, la mínima actividad posible, ¿no? Para esto no solo tenemos que alcanzar la remisión, sino ser persistente, o sea, que el paciente se mantenga en esa remisión que hemos alcanzado, ¿no? Entonces, Eulard define la persistencia de la remisión como aquella que se mantiene más allá de 6 meses, ¿no? Y el concepto de remisión frente a un paciente en concreto también puede variar a lo largo de su evolución. Es decir, si es un paciente de reciente comienzo, es probable que podamos alcanzar la remisión. Si es un paciente muy evolucionado, esa remisión a lo mejor es más complicada. Y entonces habremos de definir para cada paciente y en cada momento de la evolución de la enfermedad también cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo factible. El concepto de remisión, si ya desde el punto de vista semántico existen discrepancias en los diccionarios de los que disponemos, pues imagínate en los diversos índices que utilizamos para evaluar a nuestros pacientes. No siempre los pacientes que están en remisión por un índice realmente están en remisión por el otro. Hay índices que son más estrictos, ¿no? Hay pacientes que están en remisión DAS28 y no están en remisión SDAI. Hay índices como el SDAI que son más estrictos, que utilizan la PCR, que es un indicador como más sensible y más específico para inflamación y que también se correlaciona con la actividad en los pies, que no se cuenta en el DAS28, pues parece que se relaciona más con la auténtica remisión del paciente, ¿no? No depende de los puntos de corte de cada índice, depende del constructo del índice, ¿no? Por eso definir el índice perfecto, bueno, aún está por hacer. También es cierto que mientras que los clínicos utilizamos los índices de actividad donde evaluamos pues, los signos, ¿no? Y bueno, un poquito los síntomas en base a la EVA, es cierto que ninguno de estos índices recoge otros aspectos que deberían ser incluidos en la remisión de los pacientes, ¿no? Que es la subjetividad, la sensación del paciente de que realmente está bien. ¿Y tú por qué crees que es tan importante tener un criterio estricto de remisión? Pues Alejandro, te diré, porque cuanto más estricto sea, menos probabilidad existirá de que el paciente tenga una inflamación subclínica que haga que su enfermedad progrese. Pero no solo es importante alcanzar la remisión, sino cuanto más profunda sea la remisión, menor posibilidad habrá de progresión de la enfermedad. Y no solo cuanto más profunda sea la remisión, sino cuanto antes consigamos esa remisión, está demostrado que también menos posibilidad habrá de progresión. Es decir, ¿qué es lo que tratamos? Que el paciente se encuentre bien, pero que no progrese. Todos vemos a diario en la consulta pues pacientes que parece que están en remisión y le haces un control radiológico al cabo de un tiempo y ese paciente ha progresado sin un síntoma y sin un signo. Bueno, pues los criterios estrictos es lo que pretenden, ¿no? Que estas exclusiones de estos pacientes sean las menores posibles, ¿no? ¿Tú cómo ves este camino? ¿Cuál crees que será el futuro de la definición o la clasificación de la artritis reumatoide? Bueno, los ensayos clínicos ya están adoptando criterios cada vez más estrictos, ¿no? Para definir la remisión. Y yo creo que en práctica clínica es obligado aplicar criterios de remisión que nos aseguren que esa remisión es real, ¿no? Que no hay inflamación subclínica, que el paciente no va a progresar y que vamos a lograr el verdadero control de la artritis reumatoide. Bueno, Alejandro, tú al principio de nuestra conversación comentabas cómo a veces existían ciertas dificultades para transmitirle al paciente nuestro concepto de remisión. ¿Cuál crees que es el concepto que tienen los pacientes? ¿Podrías explicarnos un poquitín sobre este tema? Si tú piensas en un paciente con artritis reumatoide, cómo va evolucionando su enfermedad a lo largo de la vida, bueno, pues tú entiendes que este paciente va a tener dolor, que va a tener al final daño estructural, que eso producirá cierto grado de discapacidad, que aparecerán comorbilidades por la enfermedad, por el tratamiento, y todo eso le va a condicionar de una manera muy importante su calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Parar el proceso inflamatorio, porque el proceso inflamatorio es el que origina
todo lo que va a venir después, todos los desenlaces que vamos a ver. El problema es que nosotros entendemos que el proceso inflamatorio es algo reversible. Puede estar peor y puede estar mejor. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que hay ciertas consecuencias como el daño estructural, la discapacidad, comorbilidades, incluso su repercusión en la calidad de la vida, que claro, que eso no puede volver atrás completamente. Y eso es algo que tenemos que intentar recoger. Fíjate, comentábamos antes, si tú ves todos los índices que tú nos has presentado, realmente, si te fijas, solamente la valoración del paciente está incluida, pero está incluida en todos ellos. Y eso nos tiene que dar un reflejo de lo que siente el paciente. Por lo tanto, es algo que tenemos que entender y tenemos que diseccionar un poquito. Cuéntame, Alejandro, ¿por qué crees que es tan importante la valoración del paciente? Sí, como hemos comentado antes, la valoración global del paciente es la única variable que refleja la situación del paciente que está incluida en todos los índices. ¿Por qué se incluye en todos los índices? Bueno, pues hay una razón que es evidente, y es que es la única variable que refleja la opinión, la sensación, el sentir del paciente en cada momento. Y luego hay otra razón que es estadística, y es que es una variable que discrimina muy bien entre los estados de alta actividad y de remisión. Por eso realmente es una variable muy útil y muy reconocida, y tiene que formar parte de los índices. Pero claro, tú a un paciente le preguntas, ¿a usted le importa su valoración global? Y el paciente te va a decir, no. Al paciente le interesa el dolor, le interesa su movilidad, le interesa su función, le interesa ser independiente, le interesa no tener fatiga. Y de hecho, si tú a un paciente o a un grupo de pacientes, le dices, ¿cuáles son las 3 cosas que a usted más le importan? ¿Cuál es lo que más echa en falta cuando tiene o en el devenir de la artritis reumatoide? Pues te va a decir el dolor, te va a decir la fatiga y te va a decir la independencia, que la independencia es la función física. Y hay un artículo muy, muy interesante que hizo una encuesta a 1000 pacientes, y a esos pacientes les preguntó primero que cómo consideraban ellos que era estar en remisión, o sea, la mejor situación posible, y explicaron muchas cosas pues, en este ámbito que te he contado. Pero luego le preguntaron, ¿y usted por qué cree que no está en remisión? ¿Qué es lo que le falta? Y unos decían, pues yo no estoy en remisión porque me empezaron a tratar muy, muy tarde. Otros decían, pues yo no estoy en remisión porque no me tomo las pastillas. Otro, porque este tratamiento no me hace efecto, o porque este tratamiento no lo tolero. O sea que realmente el paciente tiene una visión muy, muy cercana a su enfermedad, y tenemos que empezar a oír y a oírle lo que eso significa. Sí, Alejandro, ¿tú crees que en algunas situaciones la valoración global del paciente podría verse artefactada por situaciones clínicas ajenas a la propia artritis reumatoide, y eso podría influir en el resultado del índice que utilizamos? Sí, por supuesto. Fíjate, la valoración global del paciente no es sencilla, porque incluso, muy difícil. Incluso tenemos o existen diferentes preguntas para que el paciente nos la valore de una escala de 0 a 10. Hay una que recomiendan, por ejemplo, en los criterios de remisión ACR-EULAR, que dice en este momento, pero sin embargo hay otra muy clásica, que es la que se recomendaba cuando se elaboró el DAS28, que habla de una semana. O sea que para empezar ya tenemos diferencias en la pregunta que nos pueden hacer diferencias en la respuesta. Hay un estudio muy, muy interesante, además, en el que se le preguntó a los pacientes cuál era su valoración global de la enfermedad en ese momento, y a la vez se le preguntaba al médico. Pues fíjate, casi un 50%, un 43% de los casos había una discrepancia
entre cómo graduaban, medida esa discrepancia por una diferencia de más de 3 puntos. Y en el 80% de los pacientes, los pacientes siempre valoraban la actividad de su enfermedad muy por encima de lo que lo valoraba el médico. Y es que lo que al médico le interesa y lo que le interesa al paciente son diferentes. Hay un estudio clásico que hizo la Omeraz hace ya muchos años en el que ponía cuáles eran las preferencias a la hora de intentar saber la actividad de la enfermedad del paciente y cuáles eran las del médico. Pues fíjate, las del médico se recogían en lo que está dentro de los 7 variables de lo que se llamaba el core set de medidas de la artritis reumatoide, mientras que la del paciente pues iban con el dolor, la discapacidad, el sueño, etcétera, etcétera. O sea que eran situaciones completamente diferentes lo que le importa a uno y lo que le importa al otro. Entonces, claro, lo más importante para nosotros es saber, bueno, de todas las variables que tú mides en tu práctica clínica, ¿cuál es la que más influye a la hora de que un paciente te gradúe, te mida su actividad? Y se vio que era el dolor. Y cuando se ve cuál es la variable que más influye en la valoración de la actividad por parte del médico, es el número de articulaciones inflamadas. O sea que esos 2 conceptos nos hacen tener una idea de que estamos hablando de situaciones diferentes. ¿Cómo es posible, Alejandro, entonces, que una variable que puede verse influenciada por tantas cosas tenga tanto peso a la hora de aplicar un índice? Sí, tienes toda la razón. Fíjate, hay unos autores holandeses hicieron un estudio de por qué pacientes casi en remisión no cumplían o no llegaban a cumplir los criterios. Y ellos vieron que el 61% de los pacientes, la variable que fallaba era la valoración del paciente. Mucho menos que lo que podía ser las articulaciones dolorosas o los reactantes de fase aguda. Claro, si tú piensas, bueno, realmente a nosotros como reumatólogos nos interesa parar la actividad inflamatoria porque es lo que va a provocar todas las consecuencias. Bueno, pues yo puedo decir, vale, de todos los índices voy a eliminar la valoración del paciente, de tal manera que es mucho más fácil de obtener. Bueno, pues en el mejor de los casos, entre un 20 y un 35% de los pacientes estarían en remisión más que aplicando ese índice. Y esto es lo que entenderíamos por una situación de casi remisión. O sea, aquella situación en la que todos los índices que nosotros aceptamos como inflamatorios, articulaciones dolorosas, inflamadas y reactantes de fase aguda, son normales, pero la valoración global del paciente es la que nos hace que este paciente no esté en remisión. Bueno, ¿qué es lo que intentamos proponer? Bueno, nosotros lo que intentamos proponer es un concepto más amplio. Es que el abordaje del tratamiento de la artritis reumatoide esté guiado por 2 objetivos diferentes. Uno, que es el que estamos todos de acuerdo, es que eliminemos la actividad inflamatoria y eso lo llamaríamos la perspectiva del médico. Pero otro, que es tan importante, es que valoremos el impacto de la enfermedad en el paciente y eso sería la perspectiva del paciente. Susana, una cosa que me ha llamado la atención es que mencionaras los decisores y los gestores cuando estábamos hablando de la remisión. El motivo de ello es que los decisores y los evaluadores son agentes claves que determinan la planificación sanitaria y el acceso. Necesitan indicadores para saber el valor de las decisiones que adoptan. Generalmente los indicadores que utilizan son amplios, más epidemiológicos, no tan personalizados como los que utilizamos los clínicos, ¿no? Pero yo creo que hay que romper un poco esta inercia de trabajar como guetos, los clínicos por un lado, los decisores por otro y los pacientes por otro.
Yo creo que clínicos, decisores y pacientes hemos de juntarnos y establecer indicadores amplios y estrictos, como habíamos comunicado hasta ahora, que conduzcan, por una parte, a hacer una realidad la remisión, pero por otra, disponer de herramientas que nos permitan conocer los resultados en salud. Los resultados en salud son formas de evaluar de forma sistemática la eficacia o la efectividad de una herramienta o de una estrategia terapéutica o de un medicamento, ¿no? Y solo los resultados en salud nos pueden proporcionar datos sobre el valor de las decisiones. Es por ello que todos juntos hemos de trabajar para que se haga una realidad la aplicación de los resultados, de la evaluación de los resultados en salud en la práctica clínica. Dejémonos de valorar actividad y dejémonos de valorar número de pacientes atendidos. Empecemos a valorar la calidad con la que atendemos a esos pacientes y transmitamos a los gestores la importancia de esta evaluación para que este objetivo que perseguimos de la remisión de los pacientes sea factible. ¿Y tú crees que tenemos resultados de salud en la artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide nos queda un largo camino por recorrer, pero es una obligación evaluar los resultados en salud, porque solo así sabremos si estamos haciendo las cosas bien y solo así podremos mejorar aquellas que no hacemos tan bien. Es además un acto de responsabilidad social, porque evaluar los resultados en salud y hacer las cosas mejor no solo van a beneficiar al paciente, van a beneficiar también al sistema sanitario, y es una responsabilidad social en tanto en cuanto los clínicos utilizamos recursos que la sociedad pone en nuestras manos con un objetivo, que es la mejora de la salud de la población que atendemos, ¿no? Aplicar evaluaciones de resultados en salud va a ahorrar costes, ¿no? Va a ahorrar costes tangibles y va a ahorrar costes intangibles. No solo va a mejorar la salud de los pacientes, vamos a ahorrar en pérdidas de hora laboral, vamos a ahorrar en todas aquellas situaciones que en la práctica clínica no medimos, ¿no? Que es el paciente y su entorno social, su entorno familiar, su entorno profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros nos quejamos mucho de que solo nos valoran el número de nuevos, el número de revisiones, el número de días de las estancias hospitalarias de nuestros pacientes, pero realmente no vamos a ser considerados y valorados hasta que no seamos capaces de proporcionar indicadores de salud y que estos, además, demuestren lo buenos que somos y lo bien que lo hacemos. Participamos, ¿te acuerdas?, en el proyecto de la SER que estaba financiado por AVI, que era el AR Excelente. ¿Te acuerdas? Cuéntame un poco cuáles fueron tus experiencias. Bueno, es un proyecto muy interesante que trataba de evaluar la calidad de la atención de los pacientes con artritis reumatoide en las consultas de reumatología y que evaluaba pues, desde la aplicación del treat to target hasta la cadencia en las revisiones, hasta que el paciente alcanzaba la remisión, en fin, todos estos criterios que todos conocemos de calidad asistencial, pero lo evaluaban en la realidad, que era lo que hacíamos los reumatólogos. Con respecto a lo que dices de que estamos acostumbrados a que nos evalúen la calidad, yo creo que nosotros jugamos un papel muy importante para conseguir que los gestores, o sea, los decisores, apliquen criterios puestos en común con nosotros, que persigan el objetivo que realmente le interesa al paciente, ¿no? Que es el control de su enfermedad. No tenemos que esperar a que nos llamen. Yo creo que si llamamos a la puerta de los gestores y los decisores y presentamos proyectos tan interesantes como el AR Excellence o otros proyectos que están en camino, es probable que los gestores encuentren un punto de encuentro, o sea, un lugar común con los clínicos y, por tanto, con los pacientes también. Con respecto a los proyectos que tenemos por delante, a mí me gustaría que introdujeses un proyecto que a ambos nos hace mucha ilusión, en el que participamos junto con otros compañeros, que es un proyecto de IS, patrocinado por AVI, y que es el proyecto SUMAR. Pues sí, la verdad es que el proyecto SUMAR es un proyecto muy, muy ambicioso y además tiene relación con la remisión, que es de lo que estamos hablando ahora. El objetivo o los objetivos, porque tiene 3 objetivos, son
definir un concepto único en la artritis reumatoide, que tenga en cuenta las necesidades de, por supuesto, el reumatólogo, el paciente, pero también los decisores y pagadores, para intentar establecer un marco común de actuación. También el otro objetivo es que dé respuesta a los diferentes actores que están involucrados en todo el cuidado de nuestros pacientes con artritis reumatoide. Y finalmente, ya es tremendamente ambicioso, es poder hacer iniciativas para que aumente la frecuencia de pacientes en remisión con esta enfermedad. Como sabes, la metodología de esta iniciativa es complicada y ambiciosa, porque una vez que el comité asesor científico se constituyó, se hizo primero una revisión bibliográfica para ver cómo estaba recogido el concepto de remisión en distintos aspectos de la práctica clínica reumatológica. Luego se hizo un mapa de la remisión de nuestro país. Todo eso lo valoró el comité asesor, y luego se realizaron 3 reuniones de trabajo con los 3 agentes que hemos comentado. Se hizo una con pacientes, que fue muy informativo, otra con un grupo de reumatólogos, y finalmente hicimos una reunión con gestores. De todas esas reuniones sacamos todas sus opiniones, todas sus, por así decirlo, todos sus recelos, todos sus miedos o todas aquellas partes del concepto de la remisión o del tratamiento de los pacientes que todavía no estaban bien recogidos. Con todo eso, el grupo asesor propuso unas recomendaciones iniciales de lo que debería ser el concepto de la remisión. Posteriormente, todas estas recomendaciones se validaron en un grupo ampliado, y luego, posteriormente, lo que tenemos que hacer es diseminarlas y ver con muchos más compañeros cómo se comportan en la práctica clínica. Yo creo que una de las fortalezas que tiene esta iniciativa es que es un grupo muy multidisciplinar. Hay, por supuesto, claro, reumatólogos, pero también hay médicos de atención primaria, hay enfermeras, hay farmacéuticos hospitalarios y, por supuesto, hay gestores. Cada uno dándonos su opinión, su punto de vista, sus problemas que encuentran, y nosotros lo que vamos a intentar hacer es aunar todas las perspectivas, intentando proponer un concepto que sea mucho más amplio. Alejandro, hay una parte de este proyecto que a mí me encanta y que ha sido la revisión de la literatura. Cuéntame cómo se ha llevado a cabo. Sí. Y qué es lo que se ha encontrado. La revisión de la literatura no ha sido una iniciativa para buscar definiciones de remisión o metodologías para construir índices o cosas, sino que ha sido una revisión de la literatura para buscar cómo se aplica ese concepto. Se hizo primero en una revisión de investigación, o sea, qué se utiliza para medir la remisión, por ejemplo, en los ensayos clínicos. Y en los ensayos clínicos se utiliza DAS28, ACR, EULAR y el SDAI, que es más o menos lo que estamos habituados a verlo. También se buscó qué había en la literatura sobre resultados de práctica clínica, qué era lo que recomendaban las guías de diferentes países, incluyendo la nuestra, ¿no? la GIPCAR. Realmente DAS28, SDAI, y es curioso que en muy pocas guías, exclusivamente el NICE, es la única que claramente especifica qué variables derivadas del paciente se deben incluir. Otro aspecto que también se buscó son todos aquellos conceptos o inclusiones de la remisión en todo lo que eran los resultados en salud que estaban publicados. Y realmente la búsqueda fue decepcionante, porque hay muy poquitos resultados de salud, desde luego de nuestro país, que puedan ser presentados y en los cuales la frecuencia o las características de la remisión en la artritis reumatoide
se pueda reflejar. También se buscaron todos los últimos informes de posicionamiento terapéutico de todos los últimos medicamentos, a ver cómo entraba el concepto de remisión y mejoría, y exclusivamente se centraban en las mejorías ACR, algunos pocos en el DAS y muy pocos en el concepto y en las frecuencias de la remisión. Y finalmente un aspecto que nos pareció muy interesante cuando se diseñó el proyecto era ver cómo se contemplaba la remisión de la artritis reumatoide en todo lo que era la planificación sanitaria. Desgraciadamente, a diferencia de otras enfermedades como la diabetes o otras donde te ponen, el objetivo ideal es que un tanto por ciento X de nuestros pacientes diabéticos tengan este control de la hemoglobina glicada, pues en la artritis reumatoide no hemos encontrado ni un solo plan de salud, ni a nivel local, ni por supuesto nacional, donde nos diga, en el tratamiento de la artritis reumatoide tenemos que aspirar a un objetivo que es tanto. Y eso realmente, primero, nos ha decepcionado, pero por otra parte, nos ha animado a continuar o a tener mucho más interés en un proyecto porque creemos que podemos aportar algo muy importante. ¿Sabes? Una de las cosas que más me ha gustado ha sido la dinámica de grupos que se han hecho en este proyecto. Sí, efectivamente. Se han establecido varios grupos de trabajo, uno con pacientes, otro con clínicos y otro con gestores, y son muy interesantes las conclusiones a las que se llegó en cada grupo de trabajo. En el grupo de pacientes participaron pacientes con representatividad de diversas autonomías, y las conclusiones que sacaron los pacientes es que para ellos la remisión se basa sobre todo en la ausencia de síntomas, ausencia de dolor, ausencia de cansancio, ausencia de rigidez, pero también algo muy importante y en lo que incidían era en la sensación que les permitía llevar a cabo su vida con normalidad, ¿no? Tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de relación profesional, familiar. En el grupo de trabajo de los clínicos, en el que participaron varios compañeros y compañeras, se llegó a la conclusión de que el concepto de remisión estaba constituido por la ausencia de signos y síntomas de actividad, pero recalcaban y resaltaban la importancia de la persistencia en el tiempo. Aún así, ponían de manifiesto la necesidad de homogeneizar los índices, los criterios, ¿no? La inclusión de los PROs, la instrucción de los pacientes para incluir su perspectiva y la necesidad también de un abordaje multidisciplinar. Sí, en cuanto al grupo de trabajo de los gestores, curiosamente las conclusiones que sacaban no diferían mucho de las conclusiones que sacaron los reumatólogos, pero sí es cierto que ellos echaban de menos el disponer de un índice que fuese estricto, simple y aplicable. Habrá que aunar todas estas conclusiones de los grupos de trabajo y construir un índice, un indicador que sea realmente de valor. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este interesante proyecto? Una vez que el grupo científico sea capaz de hacer unas recomendaciones finales, llegará la fase de difusión y validación. Para eso intentamos hacer 8 reuniones regionales muy multidisciplinarias, porque van a participar reumatólogos, van a participar enfermeras, van a participar farmacéuticos hospitalarios, médicos de atención primaria, gestores y por supuesto, pacientes, ¿no? Una vez que se hayan implementado y sobre todo validado, todas estas resultados, lo que entraremos es en la fase de difusión. Intentamos hacer una presentación de gala en el IS con todos los resultados finales y el grupo de participantes, y también lo que pretendemos es hacer una jornada de difusión con un informe final, por supuesto, y una serie de publicaciones y presentaciones en el Congreso. Pero yo creo que lo más importante de este
de este proyecto es que seamos capaces de hacer unas conclusiones que aúnen muchas diferentes opiniones y muchas diferentes sensibilidades y que sean capaces de mejorar toda la accesibilidad del paciente y sobre todo mejorar los resultados. Y desde luego lo que no nos gustaría es que las conclusiones de este proyecto se quedaran en un nivel muy alto, sino que fueran capaces de aplicarse en la práctica clínica para mejorar los resultados de salud y, por supuesto, la calidad del tratamiento de nuestros pacientes. Creo que una de las conclusiones que se saca es que la remisión es el objetivo, pero que hemos de ser muy estrictos a la hora de definirlo para conseguir el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y que para conseguir este objetivo hemos de trabajar de la mano todos los agentes que participamos en la atención de los pacientes con artritis reumatoide, como son los gestores, los clínicos y los propios pacientes. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, me lo he pasado muy bien y creo que los reumatólogos tenemos un presente y un futuro muy, muy bonito, porque tenemos unas herramientas que son nuevos fármacos, nuevas estrategias. Seguro que tendremos recursos y tenemos que ser capaces de hacer planes de salud para poder conseguir un futuro mucho, mucho mejor para nuestros pacientes. Tenemos que ser ambiciosos y, por supuesto, tenemos que lucharlo. Y yo creo que en estos momentos esto nos abre un poquito de esperanza y sobre todo de ilusión, ¿no? para seguir trabajando. Es muy importante esto que dices, ¿no? Sobre todo en la época que estamos viviendo y que, por desgracia, parece que vamos a vivir en los próximos meses todavía, ¿no? Entonces, lanzar mensajes de esperanza, ¿no? Poder aportar algo que realmente vaya a conseguir mejorar la vida de los pacientes, pues es algo absolutamente plausible.